A nombre de nuestro presidente, el ingeniero Carlos Saúl Pérez Fernández, tengo el honor de presentar al ingeniero en gestión empresarial, Salvador Guerrero Moreno. Buenas tardes. Lo dejo con la conferencia. Gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, hola a todos. La sesión de hoy, la intención principal, el objetivo es dar a conocer la estructura del curso que se presenta en la plataforma de COIGEF. Prácticamente es dar un recorrido súper rápido por la plataforma y explicar en una primera instancia qué es lo que se necesita hacer y cómo se va a llevar a cabo. En una segunda instancia, que sería una segunda precisamente reunión, vamos a hablar un poquito más de manera técnica, lo que son los costos ocultos, también de manera breve, y después de esta se aperturará la última actividad, en la cual ustedes podrán reflejar lo que es un ensayo, una reflexión sobre lo que son los costos ocultos con respecto a la actual contingencia. Entonces, si me permiten, voy a compartir una pantalla en donde está precisamente alojado el curso, la cual es esta que se muestra a continuación. Empezamos por los avisos que el encabezado dice de leer antes de comenzar, en el entendido de que pues aquí podemos tener como esta retroalimentación asíncrona o fuera de tiempo, en donde me permito indicarles cómo podemos llevar estas pautas o si hay alguna información relevante que ustedes deben de considerar. Posteriormente tenemos el encabezado. Me permito presentar el colegio al cual yo pertenezco, que es el Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial en el estado de Hidalgo, del cual yo funjo como tesorero. Y precisamente pues quedamos a sus órdenes. La tarjeta donde están mis datos de contacto, quedo a sus órdenes, a sus servicios, si es que en algo más les puedo apoyar o algo no les queda claro. Un video de bienvenida de manera breve. En la presentación es una de las primeras actividades, es un foro, ahorita lo voy a abrir, en el cual lo único que se les solicita pues es una información muy básica en donde me van a colocar su nombre, cuáles son esta parte de los intereses y su correo. Bueno, por el momento me está presentando falla del internet, pero esa es la información que les vamos a solicitar. Ok, aquí está, es el nombre, la ocupación, interés en el tema y pues el correo electrónico. Aquí pueden ustedes, la versión del maestro, ustedes van a tener la opción como alumnos. Regresamos a la parte principal del curso, en donde después viene esta evaluación diagnóstica. Es un examen que consta de 5 preguntas básicas, no tiene, de hecho en general no, las actividades no tienen como este peso académico de cuánto vale cada una, realmente son actividades de retroalimentación. La evaluación diagnóstica se hace con este sentido de saber cómo llegas a esta instancia y pues si pudiste obtener algo positivo que te puedas llevar en cuanto al conocimiento. Comenzamos con el capítulo 2, la industria restaurantera. Ok, aquí ya empezamos a entrar un poquito en tema. Es el contexto. Si nosotros vamos a hablar de costos ocultos en la industria restaurantera, bueno, antes de la parte técnica, yo tengo que saber de qué industria estoy citando esta información. Entonces, bueno, me permito presentar la forma, que es el contexto de la industria, donde vienen datos muy relevantes desde fuentes oficiales e importantes desde mi punto de vista que a ustedes les puede servir para tomar decisiones en un futuro. Asimismo, vienen 3 PDFs, que es esta información a fondo, es decir, no podemos exponer en tan corto tiempo toda la información, ni conozco realmente todas las necesidades que ustedes pudieran cubrir o necesitan que se cubra durante este taller. Entonces, al ser de manera breve, me permito sintetizar la información en los videos, que más o menos esa es la estructura en todos los capítulos o módulos, y posteriormente tienen esta información complementaria que les va a ayudar a ustedes a poder tener mayor información sobre el tema, ¿no? Y normalmente terminamos hasta con una viñeta aquí, una sangría que nos permite ver de mejor forma lo que son las actividades. En las actividades, en este caso, viene un wiki. Un wiki es un espacio que nos da la plataforma donde todos podemos colaborar. Precisamente yo aquí ya había hecho una participación, que es la parte de arriba, y aquí nuestra compañera Guadalupe Ramírez Martínez, que le agradezco su participación, pues nos pone también esta parte, ¿no? Yo puedo editar su comentario, sugiero que pongan uno nuevo, puedo
ampliar la información, incluso puedo hasta generar una discusión, ¿no? La intención del wiki es eso, precisamente es como un blog de notas que nos vamos pasando entre todos de manera colaborativa con la intención de sumar y reflexionar sobre el tema. Posteriormente, en el capítulo, en el módulo 3, tenemos los costos que aquí le pongo entre paréntesis visibles, entendiendo que hay una doble clasificación básica que vamos a identificar, que son los visibles, que son los que conocemos, esta parte como académica de cajón, vamos a llamarla, y después ocultos que están en la, ¿no? Ya entrando en materia. Aquí lo mismo, síntesis de los tipos de costos, los más conocidos, y cómo van estos parámetros en la industria de los alimentos. Posteriormente, que les comentaba, este material complementario que nos ayuda a tener, si ustedes gustan, una mayor profundidad. No podemos, vuelvo al punto, no podemos verlos todos al mismo tiempo. La idea es tener una síntesis de lo que se trata para poder tener nociones suficientes en los siguientes temas, pero no por eso vamos a descuidar la información. Y en este caso hay una actividad que les solicito que es realizar una infografía sobre los tipos de costos, muy básico, desde plataformas como PowerPoint, también podemos ocupar plataformas como PictoChart y demás situaciones que al final del día, yo lo que busco es que se lleven como esta información y no tengan que estar recurriendo a todos los materiales, sino que el día de mañana su propia síntesis sea funcional para ustedes mismos. Casi para terminar tenemos el módulo el cual habla del modelo socioeconómico y los costos ocultos. En este momento ya se empieza a poner como técnico el asunto. ¿Qué quiero que veamos en este módulo? Bueno, primero fue esta situación como de las reglas, hablamos después en la industria restaurantera del panorama, después qué son los costos para poder entender el tema 4 y entramos ahora sí, el tema 4, modelo socioeconómico. Una retroalimentación súper rápida que también va en conjunto con la síntesis del video es que el modelo socioeconómico es precisamente un conjunto de conocimientos que tratan de llevar a la funcionalidad y a la rentabilidad a las empresas vistos desde una perspectiva tanto social como económica. De ahí viene precisamente el nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros tenemos que entender, y de hecho aquí está prácticamente la imagen, que está esta hipótesis fundamental del análisis socioeconómico en conjunto con el trébol de 4 hojas que está como carátula del video. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos dos elementos básicos y generales en este tema, ¿no? El primero, pues es la parte social. ¿A qué se refiere la parte social? Bueno, tenemos trabajadores que tienen un poder no oficial dentro de la organización. ¿A qué se refiere esto? Que tal vez no sea el jefe, tal vez no sea el gerente, pero tiene peso la decisión de esta persona, ¿no? Es el líder como no reconocido, es esta parte, el chico que tiene como esta influencia en los demás y que al final de cuentas las decisiones o las acciones que tome esta persona pues van a impactar en el resto de la empresa, ¿no? Ya sea desde no querer trabajar hasta trabajar de más, ¿no? Porque también tenemos como este abanico de opciones de que los matices dentro de una u otra acción pues existen, ¿no? No existe esta opción dicotómica donde solo hay un sí o un no. Entonces, de ahí parte la situación social que se conjunta con la parte económica, es decir, aquí es donde se generan los costos ocultos. Depende de lo que yo haga de manera social, es decir, si yo me comporto, si yo hago trabajo en equipo, si yo estoy satisfecho, si yo no me siento abrumado por mi jefe, voy a dar un rendimiento distinto si esa situación va a cambiar. Entonces, partiendo de lo social, yo voy a dar resultados económicos y aquí es donde viene la rentabilidad de la empresa. En resumen, hay algo que se llama funcionamiento, que es lo que yo estoy haciendo. Hay algo que se llama ortofuncionamiento, que es que yo quisiera hacer, el ideal, ¿no? Y finalmente, el disfuncionamiento es la diferencia entre uno y otro. Es decir, yo espero que produzcas, ejemplo burdo, 5 piezas. Si produces 4, el disfuncionamiento es de que hay falta de producción de una pieza, ¿no? El funcionamiento real es 4, el ortofuncionamiento sería 5 y el disfuncionamiento es equivalente a una pieza no producida en el periodo establecido. Entonces, en eso es en lo que se basa el modelo socioeconómico y de aquí, identificando los disfuncionamientos, podemos determinar los costos ocultos. Para entender qué es un costo oculto, aquí les puse una infografía, también su material complementario, que de hecho esto viene de la
la información más cercana al autor principal, que es Henry Zaval, y que bueno, él tiene este instituto, que posteriormente lo van a ver, que se llama por siglas ICEOR, que es el Instituto Socioeconómico de las Empresas y las Organizaciones, tiene incluso su página ahí en internet, y de aquí es de donde va surgiendo todo, ¿no? O sea, la idea de este modelo incluso es probarlo en distintas partes del mundo, en distintos países. Y bueno, regresando al tema para hacer esto breve de los costos ocultos, empezamos por decir que es un costo visible. Bueno, es aquel que tiene nombre, que yo puedo identificar precisamente cómo meterlo prácticamente en la situación contable, que tiene una magnitud, es decir, si yo te hablo de cuánto es el costo de materia prima, porque se llama materia prima el costo, te puedo decir la magnitud, es decir, cuánto se invirtió, se perdió, se ganó por la transacción de la materia prima. Y finalmente tiene una forma de controlarlo, es decir, ¿cuánto puedo yo comprar en este periodo de materia prima? Podría ser un método de control. En resumen, ¿qué es un costo oculto? Aquel que no cumple con ninguno de estos tres criterios. No sé cómo se llama realmente, no lo tengo identificado al 100%. Por otro lado, no puedo decirte realmente cuánto es el monto al que eh, está relacionado y finalmente no tengo idea casi de cómo controlarlo. Ahí es donde surge un costo oculto que está relacionado con disfuncionamientos, es decir, los disfuncionamientos nos generan costos ocultos. ¿Cuáles son estos tipos de disfuncionamientos o familias donde yo los puedo colocar? En las condiciones de trabajo que tienen que que tienen que ver con el área, el equipo, esta situación de la iluminación, hasta el piso, la organización del trabajo, cómo nos estructuramos, los horarios, la parte del trabajo en equipo, comunicación, coordinación y concertación, también conocida como triple C. ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo está esta parte de la comunicación jerárquica? Si se saltan o no se saltan las instancias, si hay una comunicación horizontal, vertical. La otra es la gestión del tiempo, lo que decíamos en un momento anterior. En el tiempo que yo digo o que yo establezco deberías de haber producido 5 unidades. Resulta que produjiste 4. Bueno, entonces la gestión del tiempo, ahí o está mal determinados los tiempos y movimientos o el personal está dedicando el tiempo productivo para hacer otras cosas. Y ahí es donde nosotros podemos detectar pérdida de recursos, ya sea de tiempo, de dinero o incluso hasta intangibles. Formación integrada tiene que ver con esta parte de la capacitación y de cómo vamos administrando nuestro conocimiento dentro de la empresa. Finalmente, implementación de la estrategia, que esta es, incluso como ingenieros en gestión empresarial, para los que tengan este perfil, una de las más importantes, puesto que aquí voy a determinar si la estrategia que yo elegí la sé socializar, es decir, que toda la empresa la conozca al menos y se identifique con ella en un segundo momento. Si está bien las decisiones que yo estoy tomando con respecto, por ejemplo, en esta industria, si yo quiero vender por volumen y mi estrategia es dar muy caro, bueno, la situación básica o la regla básica es que normalmente por volumen el precio baja. Entonces ahí tendríamos que ver si funciona, si no funciona. Es muy amplio el tema. Por otro lado, tenemos los indicadores y los componentes, es decir, los indicadores es dónde se ve reflejado estos costos ocultos. Bueno, comenzamos por el ausentismo. La gente empieza a acudir con nosotros al trabajo, empieza a llegar tarde. Desgraciadamente también se consideran los accidentes de trabajo y o las enfermedades profesionales desde el estrés hasta desgraciadamente pues algún tipo de situación que comprometa la salud. Rotación de personal, esta pues, es una de las más graves, ¿no? Va a llegar el momento en que la gente se nos va a empezar a ir y sobre todo es más grave cuando se nos va la persona que capacitamos, que formamos o que incluso tiene capacidades como muy técnicas difíciles de encontrar en un mercado laboral. Posteriormente tenemos los indicadores económicos, que es el servicio, la calidad esperada o prometida al cliente, y falta de productividad, que por ejemplo aquí colocaríamos el ejemplo que les dije de no producir las piezas suficientes. Luego tenemos los componentes, que es dónde va a encajar este costo. Sobre salarios, sobre tiempos, sobre consumos,
que tiene que ver con un gasto mayor al previsto, dependiendo el área o el producto o el servicio del que yo estoy hablando que no cumple con los estándares previos. No producción, cuando empezamos con esta, la más clásica, pues es este embotellamiento, ¿no? De que no tengo el equipo, no tengo los insumos y pues no puedo producir, ¿no? Así a palabras sencillas. No creación de potencial, cuando nosotros tenemos gente, vamos a hablar de un IG, ¿no? Que pueda manejar esta parte de la innovación y lo tenemos archivando papeles, ¿no? Entonces, pues tampoco va por ahí. Y finalmente los riesgos, que es como uno de los costos a futuro y más difíciles de determinar, ¿no? Eh, Recordemos que hay incertidumbre y hay riesgo, y que el riesgo pues, es un factor que en ocasiones nunca desaparece, ¿no? Lo que hacemos es gestionarlo y reducirlo. En cambio, la incertidumbre, pues la preparación, la experiencia, la expertise nos permite como irla reduciendo a veces hasta niveles ínfimos, ¿no? Hay una evaluación que es un test nuevamente de 5 preguntas sobre este tema, principalmente sobre la infografía, que esto es lo que yo realmente quiero que se lleven para poder entrar al último capítulo tema, que son los principales costos en la industria restaurantera. Aquí, por ejemplo, yo les hablo ya de un caso de estudio que aplicamos en el estado de Hidalgo, donde hablamos sobre cómo los costos ocultos de la implementación en la estrategia es que afectan al restaurante. Antes de pasar aquí, me gustaría que revisen los videos que están en este apartado de costos ocultos en las empresas. Aquí sí viene explicado con más detalle y a fondo la teoría y otra perspectiva, lo cual vamos a ver finalmente en la segunda sesión que está planeada. Bueno, lo vamos a publicar ahí en los avisos para que no se lo pierdan y si no lo vamos a grabar, va a quedar a disposición de ustedes. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, en la segunda sesión ya les voy a decir cómo puedes hacer la entrevista para determinar los disfuncionamientos, cuáles son sus características generales. Una vez teniendo al menos un inventario de disfuncionamientos que nos permita tener la noción de la empresa, ¿cómo voy a calcular yo estos costos ocultos? Esta situación la vamos a ver un poquito práctica ya. Y eso nos va a permitir hacer nuestra última actividad, que por el momento no está con instrucciones, no está completa, que es generar una reflexión sobre cuáles son esos ocultos que tú crees han generado las medidas de la nueva normalidad en la industria restaurantera. Entonces, bueno, los invito a seguir el taller. Cualquier situación, cualquier duda, bueno, mi correo está en la parte de avisos, si no en la parte de tarjeta. Y pues quedamos a sus órdenes. Espero que el curso sea de su agrado. Y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.